Jack creyó su pastor, alemán, estaba ido para siempre, tragado por una tormenta de invierno despiadada profundo en el bosque. Pero el perro regresó, y regresó, guiando una mujer perdida, exhausta a través del viento helado. Si tú crees en segundas oportunidades y los caminos extraños que guían almas rotas de vuelta a la esperanza, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia porque lo que sucedió después cambió dos vidas para siempre. Invierno cerró bosque Pine Hollow debajo nieve aplastante y viento implacable, el tipo que borró senderos, sonido y certeza misma. Jack Carter había aprendido hace mucho tiempo a leer tormentas de la manera que otros hombres leen periódicos, y ésta había prometido nada sino pérdida. A los 39, Jack llevaba la forma inconfundible de un exsoldado. Alto y de hombros anchos, un armazón construido por disciplina en lugar de comodidad, con un rostro endurecido por el clima cortado por pómulos afilados y una mandíbula cuadrada, usualmente sombreado por barba sin recortar. Su cabello oscuro, una vez corto de reglamento, ahora crecía más largo y desigual debajo de un gorro de lana, elástico gris. Lo más sorprendente de él eran sus ojos, azul acero, custodiados, permanentemente alertas, ojos que habían visto demasiado y aprendido a confiar en casi nada. 5 inviernos antes, una emboscada en el extranjero había tomado a sus amigos más cercanos en una sola noche. Él sobrevivió, pero algo dentro de él nunca verdaderamente regresó a casa. Él se retiró a Pine Hollow después, construyendo una pequeña cabaña de troncos profundo en el bosque, no para sanar, sino para desaparecer. Storm era la única excepción a su aislamiento. El pastor alemán tenía casi 5 años, poderosamente construido con un pelaje negro y fuego grueso y ojos ámbar inteligentes que no perdían nada. Storm se movía con la confianza controlada de un perro de trabajo, músculos enroscados debajo de su pelaje, orejas siempre medio levantadas, como si escuchara una frecuencia que Jack ya no podía oír. Él no era solo un compañero. Él era rutina, propósito y silencio sin juicio. Cuando la ventisca golpeó hace 3 noches, Storm había perseguido algo, probablemente un venado o un coyote, más allá de la línea de árboles. Jack había llamado hasta que su garganta ardió en carne viva, su voz arrancada por el viento, tragada por el caos blanco. Por 3 días Jack buscó, rastreando huellas de patas hasta que desaparecieron debajo nieve fresca, empujando su cuerpo a través de ventisqueros que arañaban sus rodillas, impulsado por negación más que esperanza. Para la 4ª tarde, sus movimientos se hicieron mecánicos. El bosque se había vuelto silencioso de una manera que se sintió final. Él se dijo a sí mismo que estaba arreglando un poste de cerca cuando vio movimiento entre los árboles, pero su corazón lo traicionó, golpeando fuerte contra sus costillas. Storm emergió primero, más delgado que antes, su andar rígido por el agotamiento, pero su cabeza alta, ojos fijos en Jack con enfoque inquebrantable. Jack dejó caer el martillo sin darse cuenta. Entonces él vio la segunda forma. Ella tropezó detrás del perro varios pasos atrás, cada paso un acto de voluntad. Emily Parker no se parecía en nada al bosque por el que había sido tragada. Ella estaba en sus 20 y tantos, delgada y ligeramente por debajo de la altura promedio. Su cuerpo ligero de una manera que hablaba de resistencia más que fragilidad. Su cabello castaño oscuro colgaba suelto y enredado alrededor de sus hombros, húmedo de nieve derritiéndose, enmarcando un rostro pálido, enrojecido en carne viva por el frío y el viento. Su piel era clara, casi translúcida en lugares, labios agrietados y sin sangre,
ojos de una avellana profundo ensanchados por el agotamiento y el miedo. Ella vestía una chaqueta de invierno pesada, varias tallas demasiado grande, rasgada en la manga, y botas de senderismo empapadas, cordones deshilachados. En ambos brazos, ella agarraba una pequeña mochila como si contuviera todo lo que le quedaba en el mundo. Storm alcanzó a Jack primero, presionando su cabeza brevemente contra el muslo de Jack antes de regresar, gimiendo suavemente. Caminando una vez, luego quedándose quieto al lado de la mujer como si la anclara erguida. Emily se detuvo a una docena de pasos, hombros tensos, ojos parpadeando entre hombre y perro. Jack se quedó congelado, una mano enguantada enterrada instintivamente en el pelaje grueso en el cuello de Storm, anclándose a sí mismo en el calor familiar. Él la estudió de la manera que él había una vez estudiado extraños en aldeas hostiles en el extranjero, leyendo postura, aliento, temblor. Ella temblaba, no de engaño, sino del frío profundo a nivel de los huesos que viene después de que el miedo se ha agotado. Su mirada no llevaba cálculo, solo supervivencia pura y algo más debajo de ella. La mirada hueca de alguien que ya había aceptado la posibilidad de no ser encontrada. Jack sintió una opresión inesperada en su pecho. La misma presión que él asociaba con recuerdos que trabajó duro para enterrar. Sus instintos advirtieron dentro de él. Extraños significaban preguntas. Preguntas significaban complicaciones. Complicaciones destruyeron la quietud cuidadosa que él había construido alrededor de sí mismo como una fortaleza. Sin embargo, Storm la había elegido a ella. Storm, quien nunca se descarriaba lejos, quien había sobrevivido la tormenta solo para regresar con ella, como si guiado por algo más viejo y más silencioso que la razón. Jack exhaló lentamente, el sonido apenas audible bajo el viento. Él se giró sin una palabra y caminó hacia la cabaña, confiando que ellos lo seguirían. Él no miró atrás. Él no necesitaba. Detrás de él. Después de una breve vacilación, Emily tomó un aliento tembloroso y dio un paso adelante, guiada por la presencia constante del perro, que ya la había salvado una vez. En algún lugar entre los árboles y la puerta de la cabaña, Jack lo sintió con la misma certeza que una vez sintió antes de la batalla, el conocimiento frágil, peligroso de que este momento marcó el fin de su soledad, estuviera él listo o no. Emily se detuvo justo fuera de la cabaña, nieve acumulándose en sus hombros como si el bosque mismo estuviera reacio a soltarla. La estructura de troncos se cernía sólida y poco acogedora, construida baja y ancha para soportar tormentas en lugar de invitar huéspedes. Jack Carter hizo una pausa con su mano en la puerta de madera áspera, sintiendo el viejo instinto apretarse en su pecho. El instinto que decía que la distancia era seguridad y el silencio era supervivencia. De cerca, Emily parecía peor de lo que él había pensado primero. Su postura era rígida por el agotamiento, hombros retraídos hacia adentro, como si se preparara para un golpe que aún no había llegado. Ella era delgada, casi esbelta, pero había una resistencia nervuda debajo de la fatiga, el tipo forjado por el miedo y largas horas de caminar, cuando el descanso no era una opción. Su rostro, pálido debajo de las quemaduras por el viento, llevaba pecas tenues a través del puente de su nariz, y sus ojos, avellana, afilados a pesar de todo, seguían los movimientos de Jack con cuidadosa atención. Ella no se acercó, ella no pidió ayuda. Esa contención lo golpeó más fuerte de lo que cualquier súplica lo habría hecho. Jack había conocido gente que suplicaba. Él había conocido gente que mentía. Emily no hizo ninguna de las dos. Storm sintió la tensión inmediatamente.
El pastor alemán que envió su peso, posicionándose directamente entre Jack y la mujer, su cola gruesa baja pero firme. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, no en alarma, sino en insistencia silenciosa. Nieve se aferraba a su pelaje en pequeños nudos cristalinos, derritiéndose lentamente contra el calor de su cuerpo. Jack notó cómo Storm miraba hacia Emily cada pocos segundos, revisando su equilibrio. Luego regresaba su mirada a Jack, sin parpadear. Era la misma mirada que Storm le había dado una vez hace años después de una patrulla nocturna que salió mal cuando Jack se había congelado demasiado tiempo detrás de la cubierta. «Tú te mueves ahora», los ojos del perro habían dicho. «Entonces tú no esperas». Jack tragó. Él se hizo a un lado y abrió la puerta. Aire cálido se derramó, denso con el olor a humo de leña y hierro. Él asintió una vez hacia el interior, un solo gesto brusco que no llevaba ni consuelo ni amenaza. Emily vaciló, su aliento empañando el aire, luego cruzó el umbral. En el momento que ella entró, sus rodillas se doblaron. Jack la atrapó reflexivamente, sus manos firmes pero cuidadosas mientras él la guiaba hacia la silla más cercana junto a la estufa. Ella se estremeció al contacto, luego pareció darse cuenta que ya no estaba cayendo. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de su manga antes de que ella soltara. Como si avergonzado por el instinto, Jack retrocedió inmediatamente, recuperando distancia. Él añadió un tronco a la estufa de hierro fundido, chispas saltando hacia arriba, y vertió agua en una tetera abollada sin preguntar si ella lo quería. Ofrecer opciones vino después, si acaso. Storm dio una vuelta una vez antes de acomodarse cerca de las botas de Emily, su costado presionado contra la pata de la silla como si la anclara a la habitación. El silencio se extendió. No era el silencio cómodo que Jack compartía con el bosque, sino uno tenso lleno de cosas no dichas. La mirada de Emily se movió lentamente alrededor de la cabaña, el rifle montado encima de la puerta meticulosamente limpio, la pequeña mesa de madera marcada con marcas de cuchillo. La única fotografía volteada boca abajo en el estante, su marco desgastado suave por el manejo. Ella miró no con curiosidad, sino con la alerta de alguien midiendo el riesgo. Jack lo reconoció. Él había llevado esa mirada él mismo una vez. Él sirvió sopa de una olla mantenida caliente en la estufa y colocó el tazón a su alcance. Luego se alejó, apoyándose contra la pared lejana con sus brazos cruzados. Él no se sentó. Sentarse implicaba facilidad. Él no estaba listo para eso. Emily miró la sopa, vapor rizándose hacia arriba, su mandíbula apretándose como si luchara contra algo interno. Hambre, Jack se dio cuenta, estaba luchando contra la precaución. Su mano tembló mientras ella tomaba la cuchara, pausó, luego miró a Storm. El perro encontró sus ojos con calma, su respiración lenta y pareja. Eso pareció decidirlo. Ella comió en pequeños, cuidadosos bocados, lágrimas resbalando por sus mejillas sin sonido. Jack se dio la vuelta, fingiendo inspeccionar una grieta cerca de la ventana. Él entendió ese tipo de llanto, el tipo destinado a ser escondido. Mientras ella comía, su respiración se estabilizó, el color regresando débilmente a su rostro. Ella no habló, y tampoco Jack. Palabras que él había aprendido eran cosas peligrosas en el momento equivocado. Cuando el tazón estuvo vacío, ella lo apartó con cuidado deliberado, como si temiera que el sonido pudiera romper algo frágil. Jack lo quitó sin comentario. Afuera el viento aullaba contra las paredes de la cabaña, pero adentro algo había cambiado. No confianza, todavía no, pero posibilidad. Jack lo sintió como una fractura capilar en piedra.
invisible pero real. Él miró una vez a Emily, quien ahora estaba sentada erguida, manos dobladas en su regazo, ojos bajados, pero ya no salvajes. Storm levantó su cabeza, observándolos a ambos, satisfecho por ahora. Jack supo que esto era solo el comienzo. Permitirla adentro era una cosa. ¿Qué venía después? Preguntas, decisiones, consecuencias probarían las reglas por las que él había vivido por años. Y de pie allí en el parpadeo de la luz del fuego y la sombra, Jack entendió con silenciosa certeza que su vida ya había comenzado a moverse en una dirección que él no podía controlar completamente. Mañana llegó silenciosamente, no con luz, sino con calidez. La estufa había ardido durante la noche, y la cabaña ya no se sentía como un refugio, tomada en desesperación, sino un lugar que había elegido para perdurar. Emily despertó lentamente en la silla junto a la chimenea, su cuerpo rígido, músculos doliendo con la persistencia sorda del agotamiento que no podía ser superado durmiendo en una sola noche. Su cabello, oscuro y grueso, se había secado en ondas sueltas alrededor de sus hombros, y en la luz suavizada su rostro parecía más joven, casi frágil, aunque la tensión alrededor de sus ojos sugería una mente que nunca descansaba completamente. Jack había estado despierto por horas. Él se movió a través de la cabaña con economía practicada, armazón alto doblándose ligeramente bajo las vigas bajas, botas silenciosas contra el suelo de madera. De cerca a la luz del día, Emily notó más detalles que ella había perdido. Las cicatrices desvanecidas a lo largo de sus antebrazos, líneas delgadas, pálidas que hablaban de viejas heridas más que accidentes. La manera en que su barba crecía en parches irregulares, como si él la recortara sin mucho cuidado. El gesto de su boca neutral por hábito, rara vez traicionando emoción. El silencio de Jack no estaba vacío, estaba custodiado. Él colocó una taza de café en la mesa cerca de ella sin comentario. El olor solo hizo que su garganta se apretara. Ella lo aceptó con un asentimiento silencioso, envolviendo sus manos alrededor de la taza de metal para calidez. Storm levantó su cabeza de donde él yacía estirado en las tablas del suelo, su cuerpo relajado pero alerta, cola golpeando una vez cuando Emily se movió. En la luz más clara, ella pudo ver cuán ancho él era a través del pecho, cómo su pelaje llevaba cicatrices tenues debajo del pelo, señales de una vida vivida trabajando y protegiendo más que simplemente existiendo. Él estaba calmado ahora, su papel cumplido por el momento. El día se desplegó en pequeños movimientos. Jack cortó leña afuera, su aliento visible en el aire frío, movimiento constante y rítmico. Emily, después de pedir permiso, con una mirada en lugar de palabras, comenzó a limpiar. Ella barrió el suelo cuidadosamente, limpió hollín de la piedra alrededor de la chimenea y dobló la manta bajo la que había dormido con precisión deliberada. Estos no eran gestos de gratitud tanto como anclas, prueba que ella pertenecía a algún lugar en este momento. Jack notó sin reconocerlo. Él prefería cosas que no demandaban respuesta. Esa tarde, mientras Jack reparaba una bisagra rota en la puerta, Emily encontró una aguja e hilo en una pequeña lata cerca de la ventana. Una de las camisas de trabajo de Jack yacía drapeada sobre una silla, el puño rasgado y deshilachado. Ella vaciló solo brevemente antes de sentarse a remendarla. Sus dedos se movieron con facilidad practicada, cosiendo cuidadosamente el hilo casi invisible contra la tela. Era una habilidad aprendida mucho antes del bosque, antes de que el miedo estrechara su mundo. Cuando Jack regresó y vio la camisa, él se detuvo. Él la recogió, examinó la reparación y asintió una vez. Era lo más cercano a gracias que él ofreció.
Esa noche, el fuego ardió más bajo y las sombras se estiraron largas a través de las paredes. La cabaña se sentía diferente, aún escasa, aún silenciosa, pero alterada. Emily se sentó cerca de la chimenea, sus rodillas levantadas, observando las llamas. Jack se sentó enfrente, limpiando su cuchillo, el raspado constante de metal contra piedra, llenando el silencio. Storm yacía entre ellos, su cabeza descansando en sus patas, ojos entreabiertos. La mirada de Emily se desvió a una pequeña fotografía que ella había notado antes, ahora vertical en el estante. Mostraba una mujer de pie junto a Jack, su mano descansando ligeramente en su brazo. La mujer era esbelta, ligeramente más alta que Emily, con cabello castaño claro recogido suelto y piel calentada por el sol en lugar de nieve. Su sonrisa era abierta, sin guardia, el tipo que venía fácilmente a personas que creían en el mañana. Emily no preguntó, pero Jack la notó mirando, su mano pausada en el cuchillo. Sarah, dijo él, su voz áspera por el desuso. Solo una palabra. Él no elaboró, él no necesitó. Emily asintió, entendiendo que algunos nombres llevaban historias enteras dentro de ellos. Más tarde, mientras el fuego se atenuaba y el sueño se acercaba, un sonido rompió el silencio. Una fuerte inhalación de aire de Emily, seguida por un grito amortiguado. Jack estaba de pie instantáneamente, corazón latiendo, cuerpo respondiendo antes que el pensamiento. Él se detuvo antes de ella, parado justo fuera del alcance de la luz del fuego. Emily temblaba, ojos apretados, aliento desigual, una pesadilla. Jack reconoció las señales. Él había vivido con ellos por años. Él no la tocó. Él no habló. Él simplemente se quedó donde estaba, sólido y presente, hasta que su respiración se ralentizó y sus hombros se relajaron. Storm se levantó y se acercó a su silla, apoyando su cabeza contra su rodilla. Ella se inclinó instintivamente, dedos enredándose en su pelaje. Cuando la calma regresó, Jack retrocedió a la sombra, reanudando su asiento como si nada hubiera pasado. Pero algo había. La noche pasó sin más incidentes. En las primeras horas antes del amanecer, Jack se sentó despierto, mirando las ascuas moribundas, consciente que la cabaña ya no estaba vacía de la manera que una vez lo había estado. El fuego no solo calentó la habitación, iluminó lo que él había estado evitando, que la supervivencia sola no era lo mismo que vivir, y en algún lugar entre el crepitar de la madera y la respiración constante de una mujer que él apenas conocía, Jack entendió que la quietud que él había protegido por tanto tiempo estaba empezando a cambiar de forma. El alba amaneció pálida y sin color sobre Pine Hollow, el bosque conteniendo su aliento bajo un delgado velo de escarcha. Jack se paró en el pequeño mostrador, manos envueltas alrededor de una taza desconchada, escuchando el silencio que siguió a una noche que ninguno de ellos había realmente dormido. Emily emergió lentamente de la habitación trasera, su postura cuidadosa como si el sonido mismo pudiera fracturarla. En la clara luz de la mañana, las sombras debajo de sus ojos eran más pronunciadas, su rostro apretado con una vergüenza que no le pertenecía, pero se aferraba de todos modos. Ella vestía una de las viejas camisas de franela de Jack, mangas enrolladas 2 veces en la muñeca, la tela tragando su armazón. Jack notó la manera en que ella mantenía su mirada baja, cómo sus dedos inquietaban el dobladillo de la camisa, y algo dentro de él se movió. Un viejo instinto, no de defensa, sino de contención. Él sirvió café y puso la taza en la mesa entre ellos, deliberadamente lo suficientemente cerca para que ella no tuviera que alcanzar lejos.
Sus manos se rozaron por una fracción de segundo. El contacto fue accidental, eléctrico, y se fue demasiado rápido para nombrar. Emily se encogió, luego se estabilizó, tomando un aliento que sonó como una decisión. Ella habló primero. Su voz era suave, ronca. Las palabras medidas como si cada una tuviera que ser probada por seguridad antes de la liberación. Ella le contó sobre la tormenta que dispersó su grupo de senderismo, sobre el pánico que la llevó fuera del sendero, sobre las horas pasadas moviéndose, porque detenerse se sentía como rendición. Ella habló de la noche. Ella creyó que ella se congelaría donde ella estaba del sonido del viento, que comenzó a sentirse como voces. Jack escuchó sin interrupción, su expresión e ilegible, pero sus hombros se habían relajado, la línea rígida de él doblándose ligeramente hacia ella. Cuando ella titubeó, él esperó. Cuando ella terminó, él asintió una vez. «Estás aquí», dijo él. La simplicidad de ello los sorprendió a ambos. No era tranquilidad, era una declaración de hecho. Los ojos de Emily brillaron, pero ella no lloró. En cambio, ella preguntó sobre la fotografía. Jack vaciló, luego extendió la mano y giró el marco completamente hacia ella. Sarah había estado de pie en una cresta sobre el valle el día que la foto fue tomada. Luz solar atrapada en su cabello, el cual era un suave castaño que ella llevaba suelto a pesar del viento. Ella había sido alta y esbelta, con una complexión de corredora y piel que se bronceaba fácilmente en verano. Sus ojos, avellana cálido salpicado de oro, siempre habían parecido ver más allá de los silencios de Jack sin exigirle que los explicara. Ella rió fácilmente, habló con extraños como si fueran viejos amigos y creyó con optimismo terco que la gente podía regresar de cualquier cosa. Jack le contó a Emily sobre el accidente en una carretera helada años atrás, sobre cómo una sola noche podía redibujar el mapa de una vida. Él no lo dramatizó, él no lo suavizó, él simplemente lo contó directo como nunca antes le había contado a nadie. Emily escuchó con todo su cuerpo, inclinándose hacia adelante, manos agarradas fuertemente, absorbiendo el peso de ello sin intentar arreglar lo que no podía ser arreglado. Storm levantó su cabeza y apoyó su barbilla en la bota de Jack, una presencia tranquila y que anclaba. Más tarde, mientras el sol subía débilmente, Jack se puso su abrigo y gesticuló hacia la puerta. Emily siguió sin preguntar. Ellos se movieron a través de los árboles con Storm avanzando, confiado y seguro, su pelaje negro y fuego contrastando fuertemente contra la nieve. Jack los guió por una cuesta estrecha que él rara vez visitaba, un lugar donde el bosque se abría a una vista amplia del valle abajo. El viento cortaba bruscamente en la cresta, pero el cielo se había despejado, revelando un pálido azul invernal. En la cima se erguía un simple marcador de madera, desgastado y sin adornos. Jack se detuvo a su lado, manos en sus bolsillos, hombros cuadrados contra el frío. Él no habló, él no tuvo que. Emily se paró junto a él, lo suficientemente cerca para que sus abrigos se rozaran, lo suficientemente cerca para compartir el mismo aliento. Ella entendió sin explicación que este lugar guardaba lo que él había perdido y lo que él había llevado solo por demasiado tiempo. Storm se sentó a sus pies, orejas erguidas, observando la línea de árboles como si guardara el momento. Ellos permanecieron allí por varios minutos, tres figuras delineadas contra el cielo invernal. Los fantasmas ya no presionando desde atrás, sino parados reconocidos entre ellos. Cuando ellos finalmente regresaron hacia la cabaña, el viento se sintió menos hostil, el camino menos estrecho. Jack caminó una fracción más lento, igualando el paso de Emily sin comentario. Para el momento en que la cabaña apareció a la vista,
Algo se había asentado. No paz, todavía no, pero un entendimiento compartido lo suficientemente robusto para soportar el peso de lo que permanecía sin decir. Jack supo que el pasado no había aflojado su agarre, pero por primera vez no era suyo solo para llevar. El sonido los alcanzó antes de la vista, el bajo rechinar de un motor esforzándose por la pista congelada, un ritmo extraño cortando a través del largo silencio del bosque. Emily se congeló a mitad de movimiento en la ventana, sus hombros tensándose como si un cable hubiera sido tirado a través de su columna vertebral. Su aliento se acortó, ojos abriéndose con el viejo reflejo: corre, escóndete, desaparece. Jack lo sintió inmediatamente, el cambio en la habitación, la manera en que el miedo reordenó el espacio. Él cruzó a la puerta sin prisa, la decisión ya tomada en algún lugar más profundo que el pensamiento. Storm se levantó, pelos de la nuca erizándose lo suficiente para señalar preparación, su postura cuadrada y firme. La camioneta emergió de los árboles, una pickup Ranger desgastada, pintura opacada por años de nieve y grava. El hombre que salió se movió con la confianza practicada de alguien acostumbrado a terreno irregular. Él estaba en sus principios de los 40, alto pero delgado, su postura erguida sin rigidez, una barba recortada oscureciendo un rostro largo y anguloso. Sus ojos eran de un gris claro, observadores más que intrusivos, y su uniforme llevaba las marcas silenciosas de un largo servicio. Su nombre, cuando él lo ofreció, era Daniel Reeves, un guardabosques asignado al límite exterior. Su voz era tranquila, profesional, el tipo que no presionaba. Oí informes de un excursionista perdido, dijo él, mirada parpadeando brevemente hacia la cabaña. Pensé que revisaría el última área conocida. Emily se había retirado de la ventana, corazón latiendo, la habitación de repente demasiado pequeña. Jack subió al porche, colocándose directamente en la puerta, hombros anchos llenando el marco. El frío mordía sus mejillas, pero él lo recibió. Ella está aquí, dijo él. Las palabras lo sorprendieron con su certeza. No explicación, no permiso, solo hecho. Reeves estudió a Jack por un largo segundo, leyendo las líneas grabadas por la soledad y el clima, el gesto custodiado de su mandíbula. Sus ojos se movieron a Storm, quien estaba de pie junto a Jack como un centinela. Algo se suavizó en la expresión del guardabosques. Lo anotaré, Reeves dijo de finalmente. El clima está mejorando. Las carreteras se despejarán en un día o dos. Él pausó, luego añadió más silencioso. Tú hiciste bien. Él regresó a su camioneta sin presionar más, el motor desvaneciéndose de vuelta entre los árboles. Jack se quedó allí hasta que el sonido se fue. Cuando él se giró, Emily lo estaba observando, incredulidad y alivio enredándose en su rostro. Él cerró la puerta suavemente, como si sellara algo precioso adentro. Esa noche, el fuego ardió más alto. La cabaña se sintió alterada, no por la ausencia de peligro, sino por la presencia de elección. Emily durmió sin sueños, su respiración pareja, Storm acurrucado a sus pies. Jack permaneció despierto, escuchando los sonidos suaves que llenaban el espacio donde el silencio una vez gobernó. Días siguieron con un nuevo ritmo. La nieve aflojó su agarre, retrocediendo en incrementos lentos y pacientes. Tierra oscura emergió en parches cerca de la cabaña, y Emily los reclamó con silenciosa determinación. Ella no era alta, pero ella se movía con una economía de movimiento. Mangas enrolladas, cabello atado hacia atrás, manos trabajando la tierra como si saludara a un viejo amigo. Jack reparó el techo, reforzó el riel del porche,
Partió leña con una cadencia más constante que antes. Storm patrulló el perímetro. 5 años de instinto y entrenamiento, dando forma a la nueva rutina. Ellos hablaron poco, pero el significado viajó fácilmente entre ellos ahora, en miradas compartidas, en la manera en que Jack dejó una taza calentándose junto a la estufa antes de que Emily se levantara, en la manera en que ella apartó la mejor porción de la cena para él sin comentario. Una tarde, mientras la luz se inclinaba dorada a través de ramas que se adelgazaban, Emily se paró en el umbral y presionó su palma contra su pecho, luego gesticuló hacia la cabaña. El gesto fue simple, casi tímido. Jack entendió. Él lo sintió como un aflojamiento, una liberación que él no había sabido que necesitaba. El bosque permaneció salvaje, el pasado inalterado. Pero la cabaña, una vez una fortaleza contra el dolor, se había convertido en algo más completamente. No un refugio del mundo, sino un lugar dentro de él. Cuando Jack extendió la mano hacia la de Emily, no fue una promesa hablada en voz alta. Fue una respuesta. A veces Dios no llega con truenos o luz resplandeciente. A veces sus milagros caminan en 4 patas a través de una tormenta de nieve, o llaman suavemente a la puerta de un corazón roto. Lo que parece casualidad es a menudo guía. Lo que se siente como pérdida puede ser el camino que Dios usa para traer 2 almas heridas al mismo lugar al mismo tiempo. En nuestras vidas diarias, caminamos a través de nuestros propios inviernos, momentos de soledad, pena, miedo y silencio. Y sin embargo, Dios todavía trabaja silenciosamente en el fondo usando pequeños actos de amabilidad, encuentros inesperados y corazones fieles para recordarnos que nunca somos verdaderamente abandonados. Sanación no siempre llega rápidamente, pero llega fielmente, un paso a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos de dónde estás mirando o qué esta historia significó para ti. Y suscríbete al canal para que podamos continuar compartiendo historias de gracia, coraje y milagros silenciosos. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos, especialmente a través de las estaciones frías de la vida. Que Él traiga calor donde hay pena, luz donde hay miedo y paz donde hay espera.